Altar de Manoah. Gloria al Señor. Yo creo que el Señor ha sido bueno y maravilloso, hermanos, en cada día, en cada mañana de sustentarnos con su palabra, ¿verdad? Con su misericordia. Yo creo que este día no es la excepción. Él ha hecho maravillas en la vida de cada uno de nosotros y como hijos de Dios, como soldados del Señor, siempre fieles a la palabra, venimos esta mañana con alegría a escuchar las enseñanzas que el Señor trae para cada uno de nosotros, porque dice que sus misericordias son nuevas, como dice su palabra, cada mañana. Y hoy el Señor ha traído una nueva misericordia a la vida de cada uno de nosotros, amén. Así que con alegría yo lo invito a que usted me preste la mayor atención necesaria para que vaya usted preparando sus preguntas con respecto al tema de esta mañana, que es el altar de Manoah. Muy bien. Para eso vamos a invitarlo, lo invito a que abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 19 y 20. Abra su tableta, porque ahora no hay Biblia, ¿verdad? No oigo las hojas, las páginas. No se vaya a poner en el Facebook ni textear, ¿verdad? No deje que el diablo le robe la atención, hermano. Amén. Muy bien. Estando ya puestos en ese verso, dice Jueces 13, 19, 20, dice: y Manoah tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Dice, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban, pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor, dice, descendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra. Amén. Muy bien, oremos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por tu fidelidad, Señor, porque tú no nos pagas conforme a nuestras obras, Señor. Bendecimos tu nombre y te pido, Señor, que me permitas expresar esta escuela dominical para bendición de tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Aquí, como podemos ver en este verso, hermano, hubo una visitación de parte de Dios, una visitación angelical. Pensamos nosotros muchas veces que estos hombres que la Biblia menciona eran personajes, tal vez muchas veces pensamos que son historias que quedaron plasmadas nada más en la Biblia, como cualquier historia que usted haya escuchado, pero realmente no. Ellos han sido hombres como usted y como yo, que han tenido en sus corazones ese deseo, ese anhelo en su corazón de buscar al Señor. Y esa entrega, esa necesidad, esa sed de buscar al Señor en los momentos de que uno necesita la sobrenaturalidad de Dios, es ahí donde Dios entonces se manifiesta maravillosamente. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido más que alguna experiencia con el Señor. Tal vez en estos tiempos la presencia del Señor era en una forma muy, muy especial. Ahora sigue siendo mucho más especial porque ya es una forma más personal en la que el Señor, hermano, viene tratando con la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es lo importante, entender que nosotros como estos siervos tenemos necesidades de presentar delante de Dios y que el Señor se manifieste a nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que edificar un altar para Dios cada día, un altar donde el Señor ve el corazón del adorador, el corazón del necesitado, el corazón de aquel que verdaderamente ha querido acercarse a Él, y aquel corazón que verdaderamente es humilde, que se humilla y que realmente reconoce que sin Dios nada es posible. Porque muchas veces nos acercamos a Dios, pero siempre pensando que delante de nosotros van nuestras fuerzas, va nuestro talento,
va nuestro entendimiento, va nuestra capacidad, y es un error porque todo lo que tenemos es porque realmente Dios nos lo ha dado. Hay personas que son más capacitadas para ciertas cosas, con ciertos dones, ciertos talentos, pero porque Dios se los ha dado, no porque sea muy bueno o porque Él se lo haya alcanzado, porque en su mente piensa que es muy preparado. Entonces nosotros tenemos que ser humildes para presentar un altar y adoración a Dios, para que podamos entonces de esa manera poder experimentar experiencias maravillosas con el Señor. Entonces, en los estudios anteriores hemos visto que el altar es un punto de encuentro con el Señor. Es el lugar donde se invoca, donde se presenta el sacrificio y la ofrenda que Él ha determinado como una ordenanza. Entonces todo ministro de Dios debe tener un altar que es su propio corazón. La Biblia habla, hermano, mucho directamente al corazón. Si usted ve la Biblia, usted estudia la Biblia, decía un maestro que enseñaba mucho sobre la Biblia, que la Biblia habla más de 900 veces hablando hacia el corazón de la persona. Es decir, que si Dios habla más de 900 veces al corazón, es porque el corazón hay algo importante, es lo que el Señor busca. Es donde debe fluir nuestra adoración, con un corazón dispuesto. Es el lugar de comunión y de la intimidad. Por lo tanto, hay que presentarse ante Él, no hay que presentarse ante Él, con las manos vacías. Por ahí hay un canto que dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Todavía lo han oído. No, es un error, porque como dice, tenemos que presentar nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio al Señor. Es decir, tenemos que presentarnos al Señor para rendirle culto, para rendirle adoración, para levantar nuestras manos, para exaltarle. Nuestra vida debe ser ese sacrificio vivo que glorifica y exalta el nombre del Señor. Esa es la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. No podemos hacerlo de otra manera, no podemos venir solo mentalmente, sentarnos y ahí terminó el asunto. Entonces la Biblia nos muestra a muchos siervos, ministros, patriarcas, jueces, reyes, sacerdotes, profetas y líderes, usted y yo también ahí incluido en ese paréntesis, que han edificado, o que tenemos que edificar, o que estamos edificando un altar al Señor, y que cada uno de ellos hay una enseñanza y una aplicación de bendición para nosotros. Lo hermoso de esto, hermano, es que Dios, cuando usted presenta un altar de adoración, en este caso hay una bendición para cada uno en lo personal. Es decir, Dios está tratando en lo personal. Cuando usted le trae su adoración, cuando usted le trae su ofrenda, cuando usted le trae su sacrificio, es una ofrenda muy personal que el Señor está tratando personalmente con cada uno. Por eso es que vemos hermanos y hermanas que son ministrados con su presencia, que son personas que han alcanzado muchas cosas, que han logrado muchos objetivos en la vida, porque han tenido una verdadera entrega con el Señor, han presentado un verdadero altar de adoración, han presentado sus cuerpos en sacrificio santo y agradable, que es nuestro culto racional al Señor. Entonces, ofrecemos holocaustos de paz, teniendo como resultado de ello una bendición. Amén. Porque, hermano, Dios lo que quiere es bendecirnos. Ese es lo que realmente Dios quiere, es bendecirnos. Ese es el objetivo, de nuestra existencia aquí en esta tierra. Es para buscarle, y para que a través de la búsqueda el Señor, hermano, provea la bendición. ¿Y qué es la bendición, hermano? La bendición realmente es estar en una comunión íntima y personal con el Señor. Muchas veces ponen en el Face a alguien ahí y está comiendo ¿cuál es el mejor restaurante de Arizona? Bueno, pongámosle el McDonald's. Y pone una foto y dice: aquí estoy siendo bendecido. No, la bendición de Dios no es comer en el McDonald's o el mejor restaurante. La bendición de Dios es realmente buscar a Dios, donde Dios te va a hablar, donde Dios va a tener una verdadera relación. Porque muchas veces en el Face representamos nada más nuestro asunto personal. Quiero que me miren cómo soy, cómo vivo, qué hago, dónde como. O sea, más que todo es una identificación personal para que nos vean. No, tenemos que ser
verdaderamente adoradores, buscar verdaderamente esa entrega, buscar realmente, hermano, agradar a Dios en las cosas que tenemos que hacer, porque hay una bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Yo no digo que no vaya a comer a lugares de... No, usted, si usted tiene, yo le proveo, gloria a Dios, ¿verdad? Vaya, diviértase, coma, etcétera, etcétera, pero hay que anhelar más, tener un encuentro con el Señor, porque en este caso de este altar de Manoah, hay algo muy interesante que ellos buscaban, era una bendición, porque dice que la mujer de Manoah era estéril y no podía tener hijos. Entonces eso era la petición de ellos. Por eso ellos tuvieron esta visitación de este ángel, porque había una bendición para ellos. Amén, ¿me está siguiendo? Ahora dice, conozcamos a cada uno de ellos y enfoquémonos en el significado de su nombre y sus actividades de mayor importancia y todo lo que rodea al altar que les tocó edificar. Entonces en hebreo la palabra altar es baná, es edificar altar. Nos hace referencia a confeccionar, fabricar, construir, hacer, crecer, aumentar, desarrollar, volver a construir, volver a hacer. Es decir, edificar un altar es preparar el camino como hizo Juan el Bautista para el Señor. Él preparó el camino para la venida del Señor, para presentar la tarea que le tocaba hacer. Entonces nosotros tenemos que preparar, tenemos que confeccionar, tenemos que fabricar, construir, tenemos que hacer en nuestra vida una preparación que nos va a llevar como resultado edificar un altar para Dios. Entonces la edificación del altar no se logra si nosotros realmente no buscamos la presencia de Dios. Alguien dirá, ¿y cómo construyo yo un altar? Pues simplemente, hermano, preparando su vida, preparando su corazón delante de la presencia del Señor para que su corazón se vaya abriendo, se vaya perfeccionando cada día más, y usted va preparando ese camino para que cuando usted llegue a la iglesia, hermano, usted venga a adorar al Señor. El director de alabanza no viene a alegrar el corazón a ninguno, por si alguien piensa así. El director de alabanza no viene a inyectar alegría a nadie. Es responsabilidad de cada uno preparar un altar de adoración para que cuando la alabanza fluya, entonces viene la administración del Espíritu Santo, porque está viendo un altar, está viendo un cuerpo, una persona que está presentando su cuerpo como sacrificio vivo y agradable, y entonces viene la relación personal con el Señor. Amén. Entonces el altar de Manoah, como dice Jueces 13:19, Manoah tomó el cabrito con la ofrenda del cereal y las ofreció sobre una piedra al Señor, porque él había pedido que le presentaran una ofrenda al Señor. Eso es lo importante, porque este ángel en otros versos dice que él pidió que le presentaran un sacrificio a Jehová. Por eso ellos procedieron a hacer el sacrificio. Entonces dice, el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer, dice, observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor descendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra. Muy bien. Entonces, cada uno de los altares que hemos visto todo este tiempo que hemos estudiado en este libro, que se llama Los Altares, es el sembrador número 26. En cada uno de ellos hemos estudiado muchas características importantes de cada uno de los altares, muy peculiares, que le han acontecido a cada uno de ellos, pero en este caso particular, le corresponde la oportunidad, como dice aquí, al nombre de este altar de Manoah, el altar de la ministración del ángel del Señor. Ese es el nombre que le corresponde a este altar, de la ministración del ángel del Señor. Diga, de la administración del ángel del Señor. Muy bien. Vamos a ir viendo poco a poco este estudio para que podamos comprender, hermano,
significado pues de este altar que cada uno nosotros tenemos que prepararnos. Entonces dice, Manoah viene del hebreo manowach, así dice ahí manowach, que es entre sus significados están, fíjese, que quiere decir lugar de descanso, descansar, reposar, apoyarse. Pues qué rico es descansar, ¿verdad? Es sabroso, sí, es sabroso descansar, es sabroso reposar, apoyarse en algo, hermano. Y nosotros, qué mayor apoyo, qué mayor confianza. No lo digo porque alguien se esté durmiendo, no, es porque es la realidad. Reposar en el Señor, hermano, es lo más hermoso que puede haber. Porque muchas veces, muchos creyentes, en vez de buscar el reposo en el Señor, buscan personas que les dé un consejo, que les diga, cuando realmente tenemos la palabra. Entonces dice Salmo 23:2, en lugares de verdes pastos me hace, ¿qué dice? Me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Esta palabra, cuando el Señor, como el buen pastor, nos lleva a lugares de verdes pastos, nos hace descansar y nos conduce junto a aguas de reposo. Imagínese usted, hermano, estar en esos lugares de verdes pastos. Cuando llega el cansancio, cuando llega la aflicción, cuando llega la necesidad, hermano, eso quiero decirle. Y entonces viene el rema de Dios a su vida, porque usted edificó un altar para Dios, hermano. Usted viene y empieza a venir, empieza a hacerse realidad en su vida este pasaje. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Y dice, junto a aguas de reposo me conduce. Miren los lugares donde está el alimento, donde está el agua de vida, hermano, aquello que nos va a sustentar, que nos va a consolar, que nos va a llevar a una paz sobrenatural. ¿Sí me voy a entender? No sé si a usted le habrá pasado, pues a mí me ha pasado algunas veces, porque, hermano, los tiempos difíciles vienen a la vida de uno, tarde que temprano. Algo va a pasar en la vida de nosotros. Entonces, cuando estamos preparados, hermano, y vienen esos momentos difíciles, y usted busca, usted hace su altar al Señor, hermano, viene esta palabra de consuelo a su vida, y entonces usted se siente descansado, se siente reposado en la presencia del Señor. Otra aplicación bien interesante, dice el estudio, es ponerse en posición cero, estar en punto de inicio, enfocarse o dirigirse al blanco, es decir, estar en una situación relajada, pues, una situación de tranquilidad, de reposo, de consuelo, de tranquilidad. Dice Salmo 116, versículo 7, nos hace referencia de que nuestra alma debe volver al reposo porque el Señor le ha colmado de bienes. Dice el Salmo 116, 7, vuelve, alma mía, a tu reposo porque el Señor te ha colmado de bienes. Mire, el salmista, hermano, sabía lo que era realmente conocer al Señor en esa dimensión. Entonces, cuando nosotros decimos, vuelve, alma mía, a tu reposo porque el Señor te ha colmado de bienes. Y los bienes, hermano, sean pocos, sean muchos, siempre van a ser una bendición. Siempre van a ser una forma de conforte para nuestra alma, para nuestro cuerpo, porque sabemos que el Señor es el que ha proveído. Amén. Él ha sido el bueno que se ha complacido, hermano, en darnos lo que tenemos. Pero el Señor siempre tiene más bendición, porque como decíamos al principio, Dios lo único que quiere es bendecirnos. Y la única manera de que alcancemos la bendición de Dios es precisamente edificar un altar a Dios. Dice Jueces 17, 17, 18, o Jueces 17, versículos 17 y 18. Dice, y Manoah dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumplan tus palabras te honremos? Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre viendo que es? ¿Qué dice ahí?
¿Qué? A ver, quiero oírlos. Porque viendo que es maravilloso. Sí, hermano, hay que confesarlo. Mire, maravilloso. Dice, ¿por qué me preguntas mi nombre viendo que es maravilloso? Porque esta visitación fue algo hermoso para ellos. Ellos sabían que esa visita, que este altar que ellos habían edificado, que Manoah edificó ahí, para que el ángel descendiera, era porque había una bendición para ellos. Sabían que Dios le había traído una respuesta a su necesidad. Sabía que Dios le había traído una respuesta a la petición que había en el corazón de ellos. Pero como el único que merece la gloria y la honra es Dios, y dice que Dios no comparte su gloria, los ángeles saben muy bien eso, entonces como que él hubiera dicho que esto sea suficiente para ustedes. Algo muy importante de este altar es la ministración que se puede experimentar, que es de tipo angélico o angelical. Pero se podría decir que no es cualquier clase, fíjese, toma importancia de esto de ángel, sino que es un ángel especial. Es lo que da a entender el pasaje en el versículo Jueces capítulo 13 y 18, cuando Manoah le pide el nombre al ángel de Jehová y este le responde: ¿por qué me preguntas por mi nombre viendo que es incomprensible? O sea, maravilloso. La Biblia de las Américas dice incomprensible, pero otra Biblia dice maravilloso. Es decir, era una visitación muy especial. Eso quiso decir el ángel. Mira, solo con el hecho de que hayas levantado tu altar al Señor y que haya descendido para traerte la bendición, para ti ya debe ser especial, incomprensible. Es decir, las cosas de Dios son incomprensibles, hermano, porque nosotros no podemos entender muchas veces a Dios, porque Él es incomprensible. A veces cuando las cosas vienen como que fueran contrario a lo que nosotros esperamos y nos sentimos atribulados y pensamos, Dios no me responde, ¿por qué no? Dios no me responde. Y resulta que ese acontecimiento negativo, usted más adelante se da cuenta que era para una bendición y se vuelve positivo a su vida, porque era incomprensible para usted en ese momento poderlo entender. Pero va a llegar el momento en que el Señor se lo va a mostrar. Entonces eso le quiso decir a ellos, ustedes confórmense con lo que están recibiendo, porque para ustedes es incomprensible, ese es mi nombre. La palabra en hebreo pilil o palí nos amplía mucho más el significado de esta palabra, es decir, de la palabra incomprensible. Dice que es notable, importante, distinguido. Mire, solo en notable me puedo tardar una hora en hablarles de lo que es notable, y otra hora en importante, y otra hora en distinguido, etcétera. Entonces, secreto, arcano, misterio, sin revelar. El adjetivo significa incomprensible. Es el nombre del ángel del Señor. Mire, tiene muchos significados, es decir, es algo que es importante, que es notable, que para uno es distinguido. Usted ve algo y dice, eso es algo de distinción, es algo especial que no lo tiene nadie más que solo un ángel, algo más que solamente la sobrenaturalidad de Dios lo puede demostrar, sin revelar. Entonces, eso quiere decir el nombre incomprensible. Es el nombre del ángel del Señor. Ahora, esta palabra se utiliza cuando se mencionan las obras maravillosas. Mire, ahí está, del Señor. Incomprensible. Es la palabra que se utiliza cuando se mencionan las obras maravillosas del Señor. ¿Quién ha visto obras maravillosas del Señor? Que levante la mano. 3 nada más. A ver otra vez.
¿Cuántos han visto las obras maravillosas de Dios? Ya subieron allá. A ver otra vez. ¿Cuántos han visto las obras maravillosas de Dios? Muy bien. A veces nos molestamos cuando nos piden algo así, ¿verdad? Yo sé que a veces no es agradable, porque a mí también a veces me pasa. Pero es una confesión de fe. Mire, porque la hemos visto. Entonces dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Ahora traslademos el nombre en misterio de este ángel. Dice que es un secreto y por lo tanto ahora es incomprensible. Porque la palabra incomprensible, repito, se utiliza, o es la palabra que se utiliza como presentar las maravillas o las obras maravillosas del Señor, porque el Salmo 139:6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Amén, es decir, nosotros no podemos comprender, por eso decía el salmista aquí, tal conocimiento es demasiado maravilloso, es decir, no hay forma de comprenderlo, no hay forma de asimilarlo para mí, no lo puedo comprender, es muy alto, es muy grande, no lo puedo alcanzar, está fuera de mis límites. Entonces este ángel es entonces un personaje importante y muy, muy distinguido, que permanece en secreto hasta que no se da a conocer en una misión especial de parte del Señor, y su nombre es incomprensible a la mente del hombre. Es decir, tal vez en la Biblia no hay muchos nombres de ángeles, ¿verdad? Yo solo he oído al arcángel Miguel, Daniel no. Bueno, algunos nombres de ángeles, pero no hay mayor cantidad de nombres de ángeles, porque nosotros los hombres tenemos la costumbre de estar adorando. Si usted lee el calendario, cada día del año tiene un nombre de un santo o de un ángel, como le dicen. Pero Dios, hermano, actúa en secreto, pues, para hacer sus obras, porque su nombre es incomprensible a la mente del hombre. Eso es lo que quiero decirle. Entonces, la experiencia que Manoah tuvo en ese altar de adoración, que es la administración del ángel del Señor, él tuvo una experiencia muy hermosa. Entonces, cuando vemos que el ángel del Señor se manifiesta, podemos pensar que es una teofanía, o sea, una manifestación de la divinidad de Dios. Entonces estos seres, en hebreo malak, tienen funciones variadas, y vamos a ver algunos ejemplos de esto para que podamos entender el estudio de esta mañana. Dice que es un mensajero específicamente de Dios. No hay otra manera, es un mensajero específicamente que Dios ha enviado. Son seres celestiales que a menudo toman forma humana. No siempre, ¿verdad? Pero a menudo toman forma humana. La raíz significa que es un comunicador oficial que trae un mensaje o despacho especial. Es un comisionado delegado por Dios, un vicario. Fíjese que es un comunicador oficial, es decir, no es un ángel cualquiera que se le ocurrió venir a decirle a usted que el Señor dijo. No, él fue enviado por Dios, por el Padre, con una misión específica. Él a eso fue delegado, a eso fue designado por Dios para traer un mensaje. Entonces se le llama también ángel a un profeta, a un sacerdote y a un maestro. Por la razón que vamos a ver, por qué se le llama ángel, lo vamos a ver, que hay razones por las cuales podemos definirlo de esta manera. Vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ver Malaquías 2:7, abra su Biblia en Malaquías 2:7.
Dice, pues los sabios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Dice que el mensajero de Dios es aquel que como sacerdote guarda en sus labios sabiduría en donde de su boca los hombres deben buscar la instrucción. La instrucción que recibe el sacerdote del ministro, pues, en el momento que está dando una instrucción de parte de Dios, hermano, salen de labios, como que dice aquí en Malaquías, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, es decir, salen con sabiduría de parte de Dios. Entonces, a los hombres que están recibiendo este mensaje, que reconocen la autoridad del ministro, dice, deben buscar la instrucción de su boca, es decir, seguir el patrón o la instrucción que el Señor está dando a través del siervo. Esa es la responsabilidad de los hombres, de nosotros los hombres como buscadores de Dios, de seguir esa instrucción, porque es un mensajero que como sacerdote, dice, Dios lo guarda y lo pone en sus labios, donde debemos nosotros de buscar entonces esa instrucción. Ahora en Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y él, mensajero del pacto es, en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Mire, aquí está diciendo que el mensajero prepara el camino delante de Dios. Es lo que le decía yo nosotros a un principio, nosotros tenemos que preparar el camino para preparar nuestro altar delante del Señor. Es decir, todo requiere de una preparación. No se puede, repito, venir a buscar al Señor o querer esperar algo de Dios si nosotros no preparamos un altar de adoración. Manoah preparó ese altar porque sabía que iba a recibir de parte de Dios la respuesta que él anhelaba, y de hecho la recibió. Entonces, como dice aquí Malaquías, he aquí yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Nosotros tenemos que preparar nuestro camino, hermano, para que nosotros podamos tener realmente ese encuentro con nuestro Dios, con nuestro altar que levantemos cada uno de nosotros. Entonces, el Señor dice, el Señor envía a su mensajero o ángel a preparar el camino delante de él. No podemos nosotros emprender una tarea si no hay una preparación previa. Es decir, en nuestra vida secular tenemos el ejemplo, pues, que si alguien quiere preparar algo, quiere hacer una fiesta, quiere hacer una boda o lo que sea, hay una cierta preparación para que se llegue a ese objetivo. Entonces, de igual manera, el Señor envía a su mensajero o ángel para preparar el camino delante de él. Ok, veamos entonces Génesis 22:11. Dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces, veamos que el ángel del Señor le habló a Abraham desde el cielo y le impidió que sacrificara a Isaac, su hijo, a quien lo había pedido en holocausto. Fíjese, dice que un ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Tuvo una experiencia personal con un ángel del Señor, porque dice, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Usted se recuerda que Abraham iba a sacrificar a su hijo como ofrenda para Dios, porque no había cordero, no había el cordero para el sacrificio. Entonces Dios le había pedido que lo sacrificara, y antes de que lo sacrificara, él tuvo esta visitación de este ángel que le impidió
que sacrificara a su hijo. Entonces podemos ver cómo es que el ángel del Señor una vez más hace su función en este caso de Abraham. Luego en Éxodo 3, 2, 4 dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver qué es esta maravilla. Mire, ahí está maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Mire, otra experiencia, otra manifestación de Dios en una forma muy especial. Entonces Moisés, dice, tuvo la oportunidad de tener una teofanía en medio de la zarza que ardía, dice el versículo y no se consumía, y el monte de Dios, Horeb, dice, mantiene un diálogo donde se le da a conocer que el terreno en el que está pisando es tierra santa, porque el Señor le dijo: quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando santo es. Mire, el Señor se le manifestó ahí. Es importante entonces, hermano, mire cómo es que Dios a través de esas experiencias se ha manifestado a los hombres. ¿Para qué? Para traerles un bien, para traerles un beneficio, para traerles una bendición. De la misma forma, hermano, Él hoy en día está haciendo lo mismo pues con los que hacemos o preparamos un altar para nuestro Dios. Veamos Oseas 12, 3, 4 dice: en el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Sí, dice, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y ahí habló con nosotros. Está hablando de Jacob. Entonces recuerda que tuvo un encuentro con un ángel y luchó con él. Era un ángel del Señor, dice, y Jacob prevaleció porque él venció al ángel. Usted habrá oído ya esa historia, pero fue otra forma de otra visitación pues que tuvo aquí en este versículo. Vamos a ver en Hebreos 1:14, ya para ir terminando. Dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Entonces dice, son espíritus ministradores que fueron enviados para servir a los herederos de la salvación. Mire, hay espíritus que están siendo enviados para los herederos de la salvación, es decir, a nosotros, la iglesia de Cristo. Después que el Señor Jesús salió victorioso de la tentación en el desierto, dice la palabra que los ángeles vinieron, dice, y les servían. De igual manera, hermanos, nosotros vamos a tener visitaciones angelicales, como dice aquí Hebreos 1:14. Muy bien, vamos a ir entonces a la conclusión. Conclusión dice: Manoah sabía que era un ángel y le preguntó cuál era su nombre, y la respuesta fue que el nombre era admirable. Manoah ofreció un cabrito a Jehová sobre una peña como una ofrenda, y el ángel desapareció entre la llama que subía del altar hacia el cielo ante los ojos de Manoah y de su mujer, que se postraron en tierra. La visión desapareció, pero no las palabras que el ángel había hablado, y eso es lo importante, que en la visitación y los mensajes que Dios trae, hermano, no se va, o las promesas de Dios se quedan con uno. Dice: poco después la mujer quedó encinta, y a su debido tiempo nació Sansón, y Sansón fue un gran libertador de Israel, cuyo nombre, dice, aterrorizaba
a los filisteos. Entonces hay una bendición de parte de Dios. Cuando nosotros cumplimos o adoramos o buscamos, como el caso de este altar, que es el altar de Manoah, que es de la administración del ángel del Señor, vemos entonces que lo que el Señor había hablado se cumplió. Lo que ellos habían anhelado en su corazón, lo que ellos habían pedido, lo que ellos habían solicitado, hubo una visitación de parte de Dios angelical y se cumplió el deseo de su corazón, porque Dios estaba viendo y observando que Manoah había hecho un altar de adoración a él como él quería que se hiciera. Entonces, aquí podemos ver claramente que el altar de la administración del ángel del Señor. Muy bien, si tienen preguntas. Muy bien, gracias, hermano. Sí, hermanos, el tema de hoy es el altar de Manoah. Manoah fue el papá de Sansón, pues. Y resulta que Manoah deseaban un hijo con su esposa. No está el nombre de la mamá de Sansón ahí, pero esperaban un hijo, y entonces ese día Dios los visitó. Y en gratitud le hicieron un altar para Dios. Y resulta que el ángel entonces dice que empezó a subir y a bajar en la llama que salía del altar. Y entonces cuando Manoah vio eso, dijo: este ángel es algo especial, pues. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre si es algo complicado? Pues le dijo: mi nombre es maravilloso, que quiere que en la Biblia de las Américas, ¿cómo dice, hermano? Algo indescriptible, algo complicado. Lo que quería decirle el ángel, hermano, ahí es que no le iba a dar nombre, porque nosotros los hombres, fíjese, cuando miramos algo sobrenatural, adoramos lo sobrenatural. Mire cuánta gente hay que, ya ven que dicen que en los árboles apareció la Virgen, no sé qué, y ahí van a poner veladoras y a arrodillarse. Que en un ladrillo se ve la figura de Jesús, y ahí van, y saber quién tiró un poco de cloro ahí, y dicen que es la figura de Jesús. Y acuérdense que todas esas cosas son promovidas por la Iglesia Católica, pues, porque en la teología de la liberación ellos tienen un precepto que dice que para mantener la fe o para motivar la fe, todo es válido. Entonces ellos mismos mandan a hacer todo eso para despertar la fe, para despertar un avivamiento, pues, en los católicos. Y les van a preguntar y dicen: ¿ustedes qué opinan de esa Virgen? Dicen: no, pues no la hemos visto, no sabemos. Mentiras, ellos mismos provocan todo eso, pues, o que una imagen está sacando lágrimas de sangre. ¿Por qué no analizan el ADN de la sangre que está? Van a ver que es de alguno de ellos de ahí. Ellos promueven todo eso porque la teología de la liberación de ellos, su doctrina, pues se los permite. Entonces el ángel le dijo: ¿para qué me preguntas mi nombre? Ahora, este es el altar, este altar es muy interesante, fíjense, porque es el altar de la administración angelical, pues. Es decir, en este altar podemos darnos cuenta que es un hecho que nosotros somos ministrados por los ángeles de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que las mujeres se cubran la cabeza por causa de los ángeles. Claro que solo para orar y profetizar, pues, no para otra cosa, no para recoger la ofrenda o para otras actividades, ¿verdad? No, solo para orar y profetizar, para el momento de la comunión con Dios, pues, porque por causa de los ángeles, dice ahí el apóstol Pablo, porque somos ministrados por los ángeles. Ahora, entonces este altar, fíjese, es el altar de la administración angelical. Y cuando nosotros entonces levantamos un altar de ministración angelical, porque esa sería la pregunta, pues, ya ve que los santeros, por ejemplo, literalmente hacen altares a los ángeles y se dedican a investigar los nombres de los ángeles. Y en los libros apócrifos o en el libro de Enoc incluso han encontrado que estaba el ángel o el arcángel Rafael. Nosotros en la Biblia conocemos solo a los Gabrieles y a los Migueles, pues, pero otro no menciona la Biblia, pero ellos hablan de Rafael,
hablan de y una serie. Ya ve que por ejemplo a José Smith se le apareció Moroni, que es otro ángel, pero es caído. Entonces hay una serie de ángeles con nombres, pues, porque es un hecho que somos ministrados por los ángeles de Dios, pues. Por eso es interesante este altar. Pero ¿cuándo entonces nosotros levantamos un altar de ministración angelical? Fíjese que lo levantamos cuando nos metemos bajo la autoridad del nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Ese es el nombre que el ángel no le quiso decir a Manoah ahí, porque todavía no era el tiempo. Por eso le dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Acuérdese que el ángel de Jehová en la Biblia, más que ser una teofanía quiere decir una representación de Dios en la tierra. Más que ser una teofanía, es una cristofanía, que es una representación de Cristo en la tierra. O sea que el Señor Jesucristo ya se manifestaba ahí como el ángel de Jehová. Era el Señor Jesucristo, pues. Entonces cuando Manoah le dijo: ¿cuál es tu nombre? Para que te adoremos. Él le dijo: ¿para qué me preguntas mi nombre? Si es admirable. Acuérdense que el nombre del Señor, dice Isaías, iba a ser admirable, consejero, príncipe de paz. Era el Señor Jesucristo, pero todavía no era tiempo de que los hombres lo conocieran. Entonces le dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre si es algo complicado? Como quien dice: ahorita no lo vas a entender, no es el tiempo, pero va a llegar el tiempo cuando van a conocer mi nombre, como que ha dicho eso, ¿verdad? Y al que se meta bajo mi nombre va a ser ministrado por los ángeles. Entonces ahora nosotros levantamos un altar de ministración angelical, fíjese hermano, cuando nos metemos bajo el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Mire todo lo que trae el nombre del Señor Jesucristo. Por eso usted ve que el diablo está empeñado en quitarnos el nombre, hermano. Hasta los judíos se dejan usar por el diablo y dicen: no, que ese no es el nombre, que ese es no sé qué, que mentira del diablo. Lo que quieren es quitarnos el nombre, porque saben que bajo ese nombre hasta los ángeles de Dios nos vienen a ministrar. Entonces estos altares que hemos visto, fíjese hermano, los estamos estudiando para que usted vea todos los altares que tenemos, y a veces ni cuenta nos damos. Por ejemplo, este altar, solo por haber aceptado a Cristo como Salvador y estar siendo ministrados bajo el nombre del Señor Jesucristo, tenemos este altar levantado, y los ángeles vienen con confianza y nos ministran, y recibimos esos beneficios. Es decir, no tiene usted que estar pensando: a ver, ahorita voy a levantar este altar, voy a levantar el altar de Abraham, voy a levantar el altar de Noé. No, ahí los tenemos. Pero entonces usted tal vez dirá: bueno, ¿y entonces por qué los estudiamos? Para que se dé cuenta, hermano, que todo lo que estamos viviendo como hijos de Dios ahorita en la tierra es bíblico. Ahí estaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento, escondido, y ahora salió a luz, dijo el apóstol Pablo, y a nosotros nos tocó vivir esas maravillas, hermano. ¿Ya se dio cuenta? ¿No lo alegra eso? Ah, gloria a Dios, hermano. Fíjese que no hay cosa, como le decía Juan a Gallo, al Gallo divorciado. Gallo se llamaba un hermano, ¿va? En la tercera carta de Juan, no sé si a Gallo, o no sé si es la segunda carta de Juan o la tercera, donde le dice: cuánto me alegré de encontrarte caminando en la verdad. Porque eso no hay cosa más hermosa, hermano, que mirar uno que está en la verdad. Ahí en la Biblia se está confirmando, pues. Eso nos debe de llenar de alegría, porque el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces eso nos da confianza de que estamos en la verdad. Entonces cada vez que somos ministrados bajo el nombre del Señor Jesucristo, por eso es importante mencionar el nombre del Señor Jesucristo. A ver, diga: el Señor Jesucristo. A ver, diga: en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante, porque cuando somos ministrados bajo ese nombre, estamos levantando ese altar, mire, entonces los ángeles pueden venir y ministrarnos con confianza. Y ya vimos ahí unos ejemplos de cuántas ministraciones angelicales, hermano. Por ejemplo, esa de Manoah, fíjese, llegó el ángel a ministrarle fertilidad a la mujer de Manoah, y nació Sansón. Y mire cuántos ejemplos vimos ahí. Ahorita de último en la lección vimos ahí por ejemplo, que el ángel, fíjese, es un mensajero de Dios.
Pero no es como dice la lección ahí, que los ángeles a veces toman forma humana. No, un ángel es un ángel, hermano, y un ser humano es un ser humano. Los ángeles tienen alas. O sea que cuando usted mire un ser alado, es un ángel. Lo que tiene que hacer es probarlo, dice la Biblia, para ver si es de Dios o si está caído o si está en rebelión, porque hay ángeles en rebelión. Tiene que probarlo. Pero un ser alado que tiene 2 alas es un ángel. Un ser que tiene 4 alas es un querubín. Y un ser que tiene 6 alas es un serafín. Entonces, cuando usted mira un ser alado, es un ángel. Ahora, lo que sucede es que toda autoridad terrena tiene una autoridad celestial. Dios le pone un ángel. Por eso usted ve que en el Apocalipsis, por ejemplo, dice: escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Lo que pasa es que Dios le pasa el mensaje al ángel y el ángel se lo pasa al pastor. Realmente le está diciendo: escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso, pero el mensaje que se lo lleve su ángel, por favor. Entonces, toda autoridad terrena tiene una autoridad celestial por medio de un ángel. Por eso es peligroso hablar mal de una autoridad, hermano, porque tiene un ángel que lo está cuidando. Si el ángel lo oye, le va a cortar la cabeza, porque toda autoridad tiene un ángel. Y así los esposos que son cabeza en el hogar tienen un ángel también, porque son autoridad. Toda autoridad en todo terreno tiene un ángel. Entonces no es que el ángel tome forma humana, porque muchos dicen entonces el pastor es un ángel de Dios. No. El pastor es un ser humano con problemas y defectos igual que todos, pero tiene una autoridad, un ángel que lo cuida, que Dios le asignó para que le pase los mensajes. Entonces, y mire cuántos beneficios entonces tiene. Por eso fue que el ángel ahí habló con Manoah. No mira usted que habló con la mujer aunque cuando vino Gabriel habló con María, María conocía ese orden. Y entonces le dijo al ángel: no, yo no puedo aceptar. En otras palabras le dijo: no puedo aceptar eso porque me voy a casar. Entonces el ángel fue a hablar con José. ¿Se acuerda de eso, verdad? Se metió en un sueño y le dijo: José, mira, no temas recibir a María, cásate, porque es un trabajo de Dios especial, pues. Y entonces María lo aceptó. Entonces, toda autoridad terrena tiene una autoridad celestial, pues. Ahora, mire todas las actividades que hacen los ángeles, hermano. Fíjese que enseñan, traen mensajes de Dios, ministran fortaleza, porque ahí fortaleza le ministraron a la esposa de Manoah para que concibiera. Entonces, son bendiciones grandes que recibimos cuando somos ministrados por los ángeles. Entonces es importante este altar, pero lo levantamos cuando somos ministrados bajo el nombre poderoso, maravilloso, bajo el nombre, fíjese, ¿cómo dice ahí maravilloso, hermano? Incomprensible. Es que ese es el punto, es que el nombre del Señor Jesucristo es un nombre incomprensible, hermano. Por eso el diablo lo quiere destruir, porque el diablo no entiende por qué Dios nos ha dado un nombre para que bajo ese nombre seamos ministrados ahora en la tierra. Es incomprensible, no se comprende, pues. Entonces, cuando nos metemos bajo la administración del nombre incomprensible del Señor Jesucristo, estamos levantando este altar. Acuérdense que el ángel fue Gabriel el que le dijo a María: y le pondrás por nombre Jesús. No fue José o María las que pensaron en ese nombre, fue Gabriel el que le dijo, porque así estaba profetizado, pues, que sería el salvador del pueblo. Entonces, por eso es incomprensible. Y cuando nosotros nos metemos bajo ese nombre incomprensible y somos ministrados por el nombre del Señor Jesucristo, entonces los ángeles de Dios vienen y nos ministran. Muy bien, tiempo para preguntas. ¿Tiene preguntas? Levante su mano. A ver, sí, hermano. Hermano pastor, esos ángeles que el Señor envía, digamos, como envía a los ministros para que ustedes son ángeles del Señor, que el Señor ya a ustedes los ha escogido como, ¿verdad? Ustedes son seres, digamos, con forma de hombre, pero que el Señor ya ha escogido como pastores y profetas.
También cuando hay otros pastores y otras personas que hablan del evangelio, pero que realmente no son llamados por el Señor, que ellos mismos se hicieron, en ese caso, ¿cuáles son sus autoridades? No, también Dios le asigna una autoridad. Es que acuérdense que hay 3 clases de ministros, hermano. Dice la Biblia que hay ministros que nacen ministros. Hay ministros que ellos se hacen ministros. Y hay ministros que los hombres los hacen ministros. Cuando el Señor estaba hablando del servicio, se refirió a los eunucos. Él estaba hablando de los eunucos. Y un eunuco en aquel tiempo era un servidor, pues. Y un eunuco era un hombre que lo dejaban estéril, hermano. Lo hacían güey, pues. Le cortaban sus partes genitales y lo capaban, así como hacen con el buey. Y entonces los reyes tenían confianza de que no iban a tocar a sus, porque acuérdense que los reyes tenían muchas mujeres, y a quienes ponían a cuidar a las mujeres eran a esos eunucos. Pero si ponían a un hombre entero, le quitaba a las mujeres al rey, hermano. Todos los días eran Navidad para ese cuidador de mujeres, porque todas las noches eran noches buenas. Entonces lo que hacían era que los capaban. Entonces el rey tenía confianza de que no iban a tocar a sus mujeres. Entonces los ponían a cuidar y se llamaban eunucos. Entonces había eunucos que nacían eunucos, que no sentían deseo por mujer nunca. Entonces los ponían a prueba. Entonces el rey tenía confianza de que no iba a tocar a las mujeres. Habían otros que los hacían, y habían otros que ellos mismos se hacían, con tal de ser eunucos, con tal de estar en el palacio, pues, y comer bien y cuidar a las mujeres del rey. Entonces, cuando el Señor habló del servicio a Dios, tomó el ejemplo de los eunucos y dijo: muy bien, van a haber ministros que van a nacer ministros, porque son, dijo el Señor, dones que vienen del cielo y toman forma de hombre y para capacitar a la iglesia. Eso es lo ideal. Pero como hay necesidades en la tierra, ya ve, pues, el Señor dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros, que envíe dones en forma de hombres, pues, a la tierra. Pero como hay necesidades y son urgentes, entonces los hombres delegan las funciones y le dicen: a ver, tú ven para acá, anda a predicar allá, mira, y lo mandan y lo dejan allá encargado. Entonces eso es un ministro hecho por los hombres, lo están enviando porque hay necesidad. Y al llegar a ese lugar y el otro empieza a predicar y a pastorear, Dios le asignó una autoridad celestial, pues, porque no hay autoridad, dice la Biblia, sino por Dios. O sea que si enviaron a alguien, así como Pablo envió a Timoteo a pastorear a Éfeso, y Timoteo no quería ir, y Pablo le dijo: Timoteo, tienes que ir porque yo soy tu autoridad y te estoy mandando. Entonces Timoteo se fue para Éfeso a pastorear Éfeso. Entonces, si el Señor permite que una autoridad delegue su autoridad en otro para ir a pastorear a un lugar, lo está haciendo ministro, pues. Pero entonces Dios lo respalda con una autoridad celestial. Ahora hay quienes, por ejemplo, llegan a un lugar y empiezan a dar testimonio de Cristo, y se empieza a reunir la gente, y ellos mismos se hacen ministros porque la gente se empieza a reunir y les empiezan a hablar de la Biblia, y se dan cuenta que son ovejas de Dios y tienen hambre y les siguen predicando y les siguen enseñando y siguen, ellos mismos se hacen ministros. Entonces hay quienes vienen como dones de Dios, es un don de Dios que toma forma humana. Eso es algo sobrenatural. Entonces hay ministros que se hacen ministros ellos por las necesidades del servicio, y hay otros que los hacen ministros también por las necesidades, pues. Pero en todo caso es una autoridad delegada, y Dios lo respalda poniéndole una autoridad celestial. Por eso es que todo ministro, fíjese, hermano, tiene que tener su autoridad. Es decir, así como toda oveja tiene que tener su pastor, todo pastor tiene que tener su pastor, que es el apóstol. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera venido aquí solo y hubiera empezado a predicar y se empezaron a juntar ustedes, mi obligación
es buscar quien me cubre, un apóstol. ¿Comprende? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, si el apóstol me envió a mí aquí, tengo que respetar la autoridad de él y funcionar bajo la autoridad de él. Entonces, cuando uno trabaja así, Dios le pone una autoridad celestial a uno que lo respalde, pues. ¿Comprende? ¿Comprende cómo es el asunto? Muy bien. Otra pregunta. A ver, levante su mano. Sí, hermano, cuando dicen altar no es algo así como, yo he visto personas que agarran un cuarto en su casa y le ponen una piedra y un montón de cosas y hacen Esa es santería. Esos son santeros. Oh, entonces, Sí, por eso es que los ángeles caídos, hermano, como saben todo esto, se les aparecen a la gente. Y la gente, lo primero que hacen es preguntarles cómo se llaman y entonces los empiezan a adorar. Por eso usted ve a los católicos, les ponía el ejemplo que adoran a Rafael, a Miguel, a Gabriel, y según ellos es uno, no es uno, son muchos, son los Gabrieles, dice la Biblia, son los Migueles, así se llaman, así como nosotros somos los Adanes, nosotros en el universo somos conocidos como los Adanes. Ahí no me conocen a mí como José Arriaga, ahí nos conocen a todos como los Adanes. Cuando dicen viene un Adán, viene uno de la tierra, pues terrícola de la tierra, aunque sea mujer. Sí, los Adanes, los conocemos, somos conocidos todos, hombre o mujer. Así son ellos, los Gabrieles, los Migueles. Tal vez tienen apellido o apodo, pero no los conocemos. Solo los conocemos como los Migueles y los Gabrieles. Entonces, esos que levantan altares así, o cuando hay un accidente y muere alguien en una esquina, y miran ustedes que ponen flores y ponen, esos son santeros, hermano. Esos son adoradores de la muerte, pues. Pero sí puede uno orar en un cuarto, ¿no? Sin necesidad de poner tantas cosas, ¿no? No hay que poner nada. Usted puede orar en cualquier parte. Okay. Usted puede orar en la calle, debajo de un árbol, puede orar caminando, puede orar en su cuarto. No hay que poner nada, hermano. Yo diría que es un error poner algo. Ni que uno mire o entre a ese cuarto. No, eso es santería. Oh, okay. Eso es santería. Pero no es bíblico, ¿ah? Sí, no es bíblico. No, porque hay unos que se llaman, ¿cómo es? Mesiánicos, que tienen una... Sí, pues no, esos adoran el talit, una la cosa kipá y... de 4, 5 picos, no sé qué, lo que tienen un candelero ahí y se le agachan y se lo Sí, reverencian. es que eso hacen los judíos. Y los judíos que se han convertido al cristianismo se han traído todas esas cuestiones. Es como sucede con nosotros aquí, por ejemplo, de muchos católicos que se han convertido al evangelio. Y de repente empiezan a sacar todas las cosas de los católicos aquí, hermano. Por ejemplo, toda esa doctrina del G12, todo eso de los encuentros, todo eso son puros movimientos católicos. Pero estos estaban allá y se convirtieron al evangelio y se trajeron todo eso, hasta el cura se trajeron. Y ahora lo ponen ahí y dicen, no tiene nada de malo, es bueno. Es mentira del diablo, hermano. Todas esas son estrategias de los jesuitas, pues, para hacer votar a los creyentes, a los evangélicos. Entonces, es peligroso y no es correcto, pues, porque es mezclar lo santo con lo profano. Entonces, no, todo eso es santería. Nosotros, por eso les decía yo, cuando nosotros levantamos un altar para administración angelical, pues el ángel se lo dijo a Manoah ahí, porque Manoah le dijo, dime cuál es tu nombre. Cuando miró que el ángel subía y bajaba, dijo, qué maravilla eso. ¿Cómo te llamas? Manoah ya se quería poner de rodillas ahí, hermano, sin duda ya llevaba veladoras. Y el ángel le dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Qué tiene que ver eso? Porque el ángel se dio cuenta que lo quería adorar. Entonces le digo, ¿por qué me preguntas mi nombre? No te voy a responder. ¿No estás viendo que mi nombre es incomprensible? Como quien dice, ahorita no te voy a dar mi nombre, porque no es el tiempo. En cambio ahora ya tenemos el nombre, hermano, es el Señor Jesucristo. Y cuando somos ministrados bajo el nombre del Señor Jesucristo, vienen los ángeles y nos ministran. Y mire, ya vimos todos los ejemplos, pues, de las maravillas que hacen los ángeles. Así es que es una buena administración. Muy bien, una última pregunta, hermano de la alabanza, pasen aquí por favor. Vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. A ver, sí, hermana. ¿Un ángel puede ministrar a uno dormida? Dormido, despierto, dormido, medio despierto. Sí.
porque saben que uno está bajo el nombre del Señor Jesucristo. El problema es si uno se despierta cuando lo están ministrando. Porque cuando uno se despierta, lo que uno tiene que hacer, dice la Biblia, es probar al ángel, hermano, a ver quién es, a ver si viene de parte de Dios o de parte del diablo. Y si viene de parte del diablo, hay que reprenderlo. Entonces hay que probarlo, y la Biblia dice cómo es que se prueba, pero ese no es el tema hoy. Eso es para que venga otra escuela dominical, se lo voy a enseñar. Muy bien, ¿quiere ponerse de pie entonces? Bienvenido esta mañana.